Buenos días nuevamente. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro segundo día del programa del primer encuentro de jóvenes de las Américas. Como primer punto de la agenda, tenemos la sesión titulada Juventud en Acción, una conversación con jóvenes líderes y emprendedores, la cual se enfocará en conocer casos de éxitos que a través de sus historias seguramente inspirarán a la próxima generación de jóvenes líderes y empresarios del hemisferio. Me complace presentar a las personas que integran esta primera sesión de esta segunda jornada del primer encuentro de jóvenes de las Américas. Por favor, demos la bienvenida a nuestro moderador, el señor Eduardo Elías Mendoza, gerente de programas del Young America's Business Trust, a la señora Débora Revilla, directora ejecutiva de J Américas, a Claudia Ruiz de Vernácula, a Andrea Segura de Alfi y Benjamín Osco Sánchez, CEO de Green Deal. Bienvenidos. Me complace presentar a nuestro moderador, el señor Eduardo Elías Mendoza, quien ocupa el cargo de gerente de programas en el Young America's Business Trust. Él nació en México y se graduó en negocios internacionales bilingües de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es becario de la Fundación Carolina de España. Su trabajo en YBT se centra en coordinar el desarrollo del programa Competencias, Talento e Innovación de las Américas, el TIC Américas. También se encuentra a cargo de coordinar el YBT Bootcamp, una plataforma de formación empresarial para jóvenes. Le cedemos la palabra a Eduardo Elías Mendoza para que nos presente al selecto panel que nos acompaña esta mañana y que recibamos nuevamente con un fuerte aplauso, por favor. Perfecto, bueno, muchas gracias Edgar por la presentación, muchas gracias a las personas que nos acompañan presencialmente en este auditorio, gracias a las personas que nos siguen a través de esta transmisión, que se encuentran tal vez viendo este panel en algún momento en el futuro, gracias a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que por segundo día consecutivo pues, nos abre las puertas para estar en este recinto y poder tener este tipo de conversaciones, y especialmente gracias a los jóvenes que nos escuchan, que nos atienden, que asisten y que tienen este interés por el emprendimiento. Quisiera agradecer también a nuestros panelistas del día de hoy, que se puedan encontrar acá conmigo. Sé que va a ser una conversación bastante amena, bastante productiva y que va a aportar mucho a este ecosistema que estamos esforzándonos por seguir reconociendo, por seguir construyendo y por seguir fortaleciendo. Bueno, quisiera iniciar un poco recordando el nombre de este evento, ir desde la base. El primer encuentro de jóvenes de las Américas es un evento que tiene por objetivo reunir a dos grupos principales. Por un lado, un grupo de jóvenes que están asociados a un proceso de participación política, de participación ciudadana, especialmente a través del Foro de Jóvenes de las Américas, y por otro lado a jóvenes emprendedores, jóvenes innovadores, que participan bien en nuestros programas, como las competencias Talento e Innovación de las Américas, como que participan a través de otros programas, de otras iniciativas de instituciones desarrolladas por diferentes organismos dentro de la región. El objetivo de este encuentro es precisamente provocar una sinergia entre estos grupos y dar un rol protagónico a las voces de la juventud. Entonces, pues habiendo dicho esto, es para mí un lujo, de verdad, poder conversar el día de hoy con Débora Revilla, que nos acompaña de Junior Achievement, con Claudia Ruiz de Vernácula, con Andrea Segura de Alfi y con Benjamín Osco de Green Deal. Es un placer poder estar con ustedes. Estos expertos del ecosistema emprendedor no solo compartirán hoy con nosotros sus caminos como emprendedores, sino me parece son una muestra de lo que la juventud, de lo que la innovación, de lo que la creatividad, de lo que el apoyo al emprendimiento y el empoderamiento juvenil puede hacer en aras de resolver esas dificultades y esos retos que tenemos como región.
Entonces, quisiera empezar primeramente con Débora, quien es directora de Junior Achievement, especialmente en el capítulo Perú. Y bueno, Junior Achievement es una organización que a través de la educación y de la sensibilización del emprendimiento busca generar estas alianzas, busca generar esta conciencia dentro de los jóvenes y de los adolescentes respecto al emprendimiento. Punto importantísimo. Es tan importante el trabajo que han hecho ellos con el emprendimiento que incluso recientemente Junior Achievement Worldwide ha recibido la nominación para un premio Nobel de la Paz, lo que desde mi consideración no hace más que mostrar cómo el emprendimiento es una herramienta para generar la paz. El emprendimiento no es emprendimiento en sí, el emprendimiento trae una serie de consecuencias dentro del mismo, como son la innovación, como es la generación de empleo, como es el acceso a oportunidades, como es la democratización, que ya lo hablaremos un poco más adelante con Andrea, como es la vinculación con comunidades, como lo hablaremos también con Claudia, como es sostenibilidad, como lo hablaremos también con Benjamín, entre muchos otros aspectos y puntos. El emprendimiento genera un avance para la sociedad desde la ciencia, desde la tecnología y desde un sinfín de rubros y de aspectos que son importantísimos para nuestro avance conjunto. Entonces, habiendo dicho esto, Débora, me gustaría comenzar contigo y me gustaría hacerte una pregunta puntual, que es, ¿cómo ven ustedes desde Junior Achievement al emprendimiento, especialmente al emprendimiento innovador? ¿Y por qué deberíamos las sociedades en general ver en el emprendimiento una salida a esas problemáticas que nosotros enfrentamos, tanto a nivel micro como a nivel macro en nuestra región? Así que, adelante, Débora, por favor. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a todos. Bueno, Junior Achievement nace hace más de 100 años en Estados Unidos en la búsqueda de construir la mentalidad para ser empleables o crear su propia empresa en las personas, en los jóvenes, ¿no? Nosotros creemos firmemente en el talento, en el potencial de los jóvenes de las Américas, de los jóvenes en Perú. Vemos que en los últimos tiempos hay alrededor de 32 millones de jóvenes en Américas que ni estudian ni trabajan y tienen todo el potencial para hacerlo. También sabemos que en el Perú hemos salido como país más emprendedor durante muchísimos años. Sin embargo, más del 80% de los emprendimientos muere en los primeros 3 años. ¿Por qué? Por falta de innovación, pero también por falta de gestión y falta de mentalidad. Desde Junior Achievement trabajamos con jóvenes desde los 13 años hasta los 29, especialmente en los adolescentes, para ir trabajando el tema de habilidades para la vida, ¿no? Creemos firmemente que las personas, si confían en su talento, van a tener la capacidad de recibir mejor capacitaciones técnicas, de poder buscar su propia salida y tener historias como la de Andrea. Yo la conocí a ella en una zona en Islay, en Arequipa, es una zona rural. Ella vive en un lugar donde están como 1 hora del colegio, tienen que trasladarse 1 hora, y en este lugar ellas tienen, sus familias lo que hacen es recolectar camarones del río. Ellos crean su propia empresa en el colegio, crean su propio emprendimiento, brochetas de camarones, y a quienes emplean son a sus familiares y a los de la comunidad. Y eso es lo que nosotros buscamos en Junior Achievement, porque creemos que desde el talento de cada persona, entendiendo, confiando en sus capacidades, generando una mentalidad y trabajando en equipo, se puede no solamente cambiar su calidad de vida, sino transformar la calidad de vida alrededor de las personas. Por eso creemos que el emprendimiento es tan clave para el impacto estructural de una mejora en el país y en las Américas, ¿no? No, perfecto. Me parece muy importante el tema del ecosistema, precisamente por la construcción y por la interacción que debe de haber entre las instituciones. Nosotros, YBT, hacemos competencias de innovación, que es una de las muchas de competencias de innovación que existen. Ustedes tienen programas emprendedores y me parece que el mensaje acá a compartir es:
Hay diferentes instituciones que hacen diferentes tipos de programas. El objetivo con las instituciones no debe de ser suplir lo que ya está haciendo la otra institución, sino complementar, sino apoyarnos, sino formar esas redes. Tanto las instituciones como ustedes, como jóvenes, muchos de ustedes participaron ayer en mesas de trabajo, muchos de ustedes están ya teniendo conversaciones entre ustedes mismos para crear nuevas iniciativas o para vincular las propias que ustedes tienen. Entonces me parece excelente el punto respecto a la red. Quisiera, bueno, también un poco platicar con Andrea ahora respecto al tema del emprendimiento innovador, un poco más enfocado en la tecnología. Andrea hace parte de un equipo llamado Alfi, un emprendimiento tripartita internacional que considera miembros de México como Andrea, miembros de Perú, locales de aquí y miembros chilenos también. Alfi es un emprendimiento que aunque tiene una base tecnológica, tiene también un trasfondo social importante que es el acceso a la educación financiera. Y ese acceso a la educación financiera, ese acceso al sistema financiero, ellos lo han atacado desde un punto de vista diferente, un punto de vista innovador, que es el gaming, el desarrollo de una plataforma de gaming. Entonces, Andrea, puntualmente me gustaría un poco conversar contigo. ¿Qué es lo que da origen a un emprendimiento como Alfi? ¿Y cuáles son sus aportaciones a un ecosistema donde cada vez vemos más fintechs nacer, pero al mismo tiempo seguimos viendo una brecha de desigualdad en ese acceso a la educación financiera y a los mercados como tal? Sí, pues muchísimas gracias, Eduardo. Justamente Alfi nace detectando una problemática muy grande en América Latina y en Centroamérica, que es el analfabetismo financiero. El 70% de la población en América Latina y el Caribe es analfabeta financiero, lo cual desemboca en una exclusión financiera en nuestros países del 61%, ¿no? Entonces, 6 personas de cada 10 están excluidos del sistema financiero formal, lo cual también impacta negativamente en la parte social, en la parte económica del país y de la sociedad como tal. Y al día de hoy hay un coeficiente que mide la desigualdad de los diferentes países y regiones en América Latina y en el mundo, en el cual este coeficiente, que se llama Gini, nos dice que somos la región más desigual del mundo, incluso superando indicadores de África. Ahora, nosotros detectamos que esta problemática venía de una analfabetización financiera. Para poner un poco en contexto, es el desconocimiento de algunos indicadores clave financieros, como lo es tasa de interés, rentabilidad, riesgo, y las personas no saben cómo esto impacta en su día a día, ¿no? Ahora, también en diferentes países tienen problemáticas específicas, como lo es en México. Existe una generación Afore. En 1997 entra una ley del cambio del sistema de pensiones en México, lo cual solamente el 19% de las personas de esta generación Afore van a poder tener una jubilación o una pensión digna. Entonces, estas problemáticas tan alarmantes que están provocando desigualdad, que están provocando problemáticas económicas importantes a raíz también de la pandemia, estamos atravesando una de las peores crisis económicas en estos tiempos, ¿no? Entonces, nosotros quisimos ponernos manos a la obra y pues dar este acceso a los contenidos de educación financiera, democratizar el conocimiento desde una perspectiva tecnológica e innovadora. Y es así que nace Alfi, quitando esta connotación rígida de las finanzas, de que solo es para personas especializadas, para personas financieras o que estudiaron economía, y que también nos pusimos a pensar qué tipo de soluciones podrían tener impacto a largo plazo, que sean sostenibles y que también pues sea accesible para todas las personas y de manera gratuita. Es por eso que mediante la gamificación, mediante un juego y mediante un serious game, implementamos diferentes procesos en el aprendizaje financiero para que las personas puedan aprender jugando, tomando decisiones,
un poco como un Duolingo de la educación financiera y un Tinder de la educación financiera, porque se basa en toma de decisiones y que estas decisiones vayan modelando un comportamiento financiero que se transmita o vaya encaminado hacia hábitos financieramente sostenibles. El tema de la sostenibilidad, la innovación y la tecnología son temas muy relevantes para nuestra sociedad y para la región. Entonces, bueno, ahí continuando con la segunda parte de la pregunta, existe un auge de emprendimientos fintech en América Latina que está creciendo aceleradamente, y eso a nosotros nos emociona bastante, porque esto quiere decir que sí, hay muchos problemas en nuestros países, en la región, pero también hay muchos emprendedores y emprendedoras que están poniendo todo de sí para poder solucionar estos problemas. Ahora, hay un problema también que es el acceso al financiamiento para poder tener y desarrollar estas soluciones tecnológicas. La tecnología, tanto la educación tecnológica y el financiamiento de esto, pues es importante saber cómo poderlo manejar. Entonces, bueno, están saliendo diferentes soluciones que puedan aportar para que más personas puedan desarrollar modelos de negocio innovadores mediante diferentes sandbox o diferentes aceleradoras o bootcamps que pueden ayudar al desarrollo de este tipo de soluciones. Entonces, a las personas que nos están viendo y a las personas que están en el ecosistema emprendedor fintech, pues bueno, hay varias luces en el camino, como este tipo de aceleradoras en las que se pueden acercar, donde pueden tener un acompañamiento de mentoría estratégica, acceso a capital para poder desarrollar y justamente pues ver con miras a un crecimiento y a una expansión de soluciones innovadoras que permitan el acceso a la tecnología de manera pues un poco más económica, que sea accesible, como la innovación abierta, como distintas alternativas, como APIs, donde nosotros podemos conectarnos con diferentes instituciones, bancos que puedan sumar con todo tipo de organizaciones, llámese sector público, sector privado, para poder seguir desarrollando este tipo de tecnologías innovadoras y que, bueno, que el emprendimiento fintech siga avanzando y que siga pues poniéndose a la cabeza en este tipo de problemáticas tan grandes que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que la parte dinámica e innovadora de los jóvenes emprendedores y emprendedoras es una parte importante que hay que saber que tienen apoyo, tenemos apoyo. Nosotros también podemos decir que somos un ejemplo de cómo el ecosistema emprendedor puede ser un poco difícil, ¿no? Pero no es imposible, ¿no? Entonces existen diferentes soluciones también que nos podamos acercar, unir, ¿no? Las alianzas estratégicas son un aspecto clave para poder seguir creciendo en América Latina, que los proyectos tengan a miras de expandirse en manera regional, ¿no? Y que cada vez exista más tipo de financiamiento para poder crecer y desarrollar este tipo de soluciones, ¿no? No, perfecto, Andrea, muchas gracias. Me parece muy importante el tema del emprendimiento, del financiamiento, perdón, que es justamente algo de lo que también platicábamos ayer con Benjamín, la importancia que tiene de pronto este tipo de incubadoras, este tipo de capitales, este tipo de alianzas para potenciar esos emprendimientos, en el caso de Alfie, pero de muchos otros emprendimientos que muchas veces se quedan en el camino porque no tienen ese capital o porque no tienen esas herramientas. La experiencia en el TIC Américas nos indica eso, que muchas veces no es solamente una falta de acceso a capital por parte de los emprendedores, sino una falta de vinculación, una falta de redes, una falta de conocimiento empresarial, una falta de procesos técnicos, lo que termina por detener el emprendimiento y lo que termina por detener también los procesos, las iniciativas, las creaciones que pueden desarrollar pues, este tipo de negocios. Entonces, un poco vinculando a eso, me gustaría ahora platicar con Claudia. Con Débora hemos podido platicar un poco ya del emprendimiento desde el lado educativo, con Andrea un poco desde el emprendimiento del lado tecnológico,
Y ahora con Claudia me gustaría un poco más explorar cómo es el emprendimiento desde el lado social. Entonces, Claudia tiene un emprendimiento llamado Vernácula, un emprendimiento local que yo espero que la gente aquí conozca también. Y bueno, pues Claudia lo que hace es precisamente involucrar a comunidades que regularmente son un poco más marginadas, son comunidades que no suelen tener todos estos procesos técnicos, todos estos procesos un poco más formales, digamos, en conocimiento, etcétera, y ella les apoya en eso, en lo que ella ha denominado incluso como una vitrina de corte internacional, pero una vitrina que tiene emprendimientos peruanos y que apuesta por ese valor peruano. Con Claudia platicamos un poco respecto al proceso del emprendimiento social y también un poco, ahora lo vamos a platicar con Benjamín, el emprendimiento sostenible, que a veces es un poco más difícil porque es un emprendimiento que a veces ofrece un producto que es sostenible o que tiene una cadena de producción detrás que aporta valor no solamente al dueño, no solamente al CEO, no solamente a los ejecutivos, sino a toda la cadena que está detrás de eso. Y eso regularmente deviene en un costo más alto de un producto, en un costo más alto de un servicio, porque tal vez no incluye un material de un solo uso, porque tal vez no incluye modelos de economías de escala, porque tal vez tiene una construcción diferente desde su base y que finalmente deviene en un mercado que es difícil, que es competitivo para los diferentes emprendimientos. Entonces, un poco hablando al respecto de eso, lo que me gustaría platicar con Claudia, que pudiera compartir con nosotros, es por qué a pesar de que existen todos esos retos, todas esas dificultades a veces desde el lado del emprendimiento, ¿por qué debemos seguir pensando en el emprendimiento? ¿Por qué el emprendimiento es importante? ¿Por qué lo ha sido importante para ti? ¿Por qué aunque de pronto parece que es un camino un poco más difícil a lo tradicional de salir de la universidad y emplearse, por qué aunque es ese camino un poco más complicado, por qué es un camino importante, por qué es un camino interesante, por qué es un camino que debemos tomar? Entonces, bueno, Claudia, esa es la pregunta, por favor te escuchamos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. De hecho, es un honor estar acá sentada. Puntualmente, para responder la pregunta, te diría que por la satisfacción de crear y generar trabajo. A lo largo de Vernácula, de hecho, les voy a contar un poco acerca de mi experiencia. Ayer estuve en una mesa de trabajo de igualdad y equidad. Escuchaba a todos los chicos y me sentía súper identificada con muchas de las cosas que pude haber escuchado ayer porque iba de la mano, no solamente conmigo, sino con las personas con las que yo trabajo. Definitivamente, hacer Vernácula, hacer este proyecto que en realidad es bueno, la vitrina de una cierta cantidad de emprendedores, emprendimientos en realidad, lo llamo emprendimientos, marcas. Nosotros empezamos hace ya unos 9 años más o menos, con unas 20, hoy son cerca de 400 dentro de la tienda. Partiendo del punto más importante, ¿por qué nace básicamente esto? En esa época, de hecho, había empezado, digamos, el consumismo estaba demasiado, había demasiado fast fashion. De hecho, yo entré en una época en la que estaba muy de moda ciertas marcas y ciertas empresas donde toda la gente compraba por precio barato y se empezó a consumir demasiado y la gente iba muchísimo a estas tiendas y se empezó a generar, lo sabemos y lo hemos visto, por ejemplo, el desierto de Atacama, al mismo tiempo había demasiado plástico, entonces, y no se valoraba mucho lo que era el comprar local, que eso es básicamente a lo que va Vernácula. Vernácula igual compra local, igual support local brands, igual promovamos la compra nacional. Te voy a decir muchas de las cosas que pasaron en el interín de Vernácula que nos fueron ayudando, que yo te diría, suena bueno, loco, no sé, pero creo que todo se alineó, ¿no? Para que la gente empiece a apostar por este tipo de marcas y de emprendimientos. Una de las cosas y highlights que te digo que ayer lo conversaba en la mesa de diálogo, no fue fácil. Empecé yo súper joven, teniendo 21, 22 años más o menos, en un taller muy pequeño, con una marca de ropa. De hecho, en ese momento empecé a ver la problemática en Gamarra, no todos ustedes lo conocen, porque sé que hay mucha gente de afuera,
pero yo a los 15 años empecé yendo a Gamarra porque empecé estudiando diseño de modas en esa época, luego fui a la universidad a estudiar marketing, pero me vi con la problemática en esos últimos 7 años, de hecho había trabajado también en una fábrica textil peruana, de cómo varios talleres habían cerrado, porque, claro, ya habíamos entrado con un TLC mal firmado en esa época y había entrado ropa, digamos, de China, que te podía costar $3 y podías comprar 10 kilos de ropa y las tiendas estaban abarrotando de muchas de estas prendas y todos los talleres nacionales estaban cerrando, no solamente los talleres nacionales, las fábricas peruanas también. Y hasta esa época nosotros éramos líderes, de hecho tenemos el segundo mejor algodón del mundo. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Se estaba yendo más hacia el lado consumista, consumista, consumista y se estaba olvidando de la parte más importante, que no solamente es esto, sino de la mano de obra y de todas las cosas que involucra. No solamente te hablo desde el punto medioambiental, sino también porque, a ver, para partir de varios temas, ¿no? Sostenibilidad tiene como punto el cuidar el medio ambiente, pero también está el trabajo, ¿no? Las personas que trabajan detrás de cada una de estas empresas. ¿Qué pasaba? Que en estas otras empresas, ya sea Bangladesh, la India, el sudeste asiático en general, les pagaban 0.05 nada para que ellos puedan estar trabajando en estos lugares para poder hacer la ropa que en ese momento nosotros estábamos vistiendo probablemente. ¿Y qué pasó? Que en Perú ya no se les daba esas oportunidades a las fábricas porque cobraban mucho. Entonces, claro, mucha gente se empezó a quedar sin trabajo y te juro que pude ser testigo de cómo hasta talleres tan pequeños en Gamarra, que es el emporio comercial más grande de Perú, el segundo más grande de Latinoamérica, perdóname, el primero más grande de Latinoamérica, lo podía ver en carne propia, ¿no? Yo era súper pequeña en ese momento, estaba empezando con este taller, yo empecé con una marca. Empecé a ir a ferias desde muy joven y en estas ferias empecé a conocer a muchos otros emprendimientos, ya sea en ropa, ya sea en accesorios, ya sea en diferentes cosas. Pero eran ferias, no era algo que haya estado 100% todo el tiempo. Entonces dije, bueno, que se quede todo el tiempo. Y ahí viene la otra parte, ¿no? Justo escuchando ayer en la mesa de diálogo, creo que al ser mujer en mi país, lamentablemente muchas de las puertas se me empezaron a cerrar. Se siente totalmente, digamos, un poco el rechazo y a mí se me juntaban dos cosas, porque una cosa era ser mujer y por otro lado era ser joven. Entonces, en ese momento creo que el ser joven era sinónimo, porque felizmente las cosas ya están cambiando, sinónimo de inexperiencia. Iba a un banco, es curioso porque es como junto todas las partes y todo tiene mucho que ver y definitivamente, ¿no? Te cerraban o hasta se reían o hasta no te atendían y era como tú sentías totalmente ese rechazo y decías, wow, ¿por dónde empiezo ahora? ¿Qué hago? Porque tengo ese proyecto, quiero emprender, pero ¿a dónde voy? Bueno, te estoy hablando que en esa época era el año 2011, 2012, más o menos. Sí, más o menos. Particularmente yo no estaba enterada, en realidad nunca he recibido, digamos, plata de un fondo de inversión o algo por el estilo. Tuve que agarrar capital de familiares, vender ciertas cosas, etcétera, y empezar por ahí, ¿no? Me acuerdo en esa época que mi papá siempre me decía, Claudia, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Yo había regresado de estudiar en Australia. Y claro, mis hermanos, mis papás se habían ido por el mundo corporate y yo me había ido por el mundo del emprendimiento y veía a mis amigos que, claro, iban subiendo en sus empresas, pero yo quería seguir con ese proyecto y quería sacar adelante ese proyecto y al mismo tiempo me decían, es una idea loca, el mundo funciona hacia el otro lado, ¿no? El mundo compra en estas tiendas, el mundo no apoya la compra local, el mundo X de cosas. Y yo decía, no, es que esto tiene que seguir, tiene que funcionar, va a funcionar. Por ejemplo, uno de los problemas que nosotros teníamos al inicio era ¿por qué voy a pagar tanto por esto si es que en tal otra tienda puedo comprarlo por esto? Definitivamente, y agradezco a todo lo que ha pasado en estos últimos 10 años porque el mundo ha cambiado muchísimo, creo que somos consumidores mucho más conscientes que antes, somos una nueva generación, definitivamente ahora pensamos y valoramos mucho más en lo que hay detrás de cada uno de los productos que nosotros compramos.
Justo ayer no pude traer ciertas cosas, pero ahora me encontré con esto. Digamos algo tan sencillo. Esta es una correíta para un perro, ¿ya? Está hecho por la artesana que está acá en la foto, no sé si la ven. En la parte de atrás dice, con tu compra estás apoyando a Augusta Suyo, su familia y 76 maestras artesanas de 5 comunidades en Cusco. Te lo leo hasta ahí nomás. Esto está hecho a mano y bueno, tiene un significado. Cada uno de los tejidos tiene un significado. Como te digo, esta es una de las cosas que hay dentro de los emprendimientos dentro de la tienda, pero no es lo único que hay. Hay infinidad de cosas, hasta los zapatos que llevo, los aretes que llevo, la ropa que llevo. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? La cadena de valor es súper alta y al momento en que tú quieres competir en algo tan importante como es el precio, definitivamente un cliente te va a decir, ya, ¿por qué voy a pagar por esto que está tan caro, por llamarlo de alguna forma, cuesta 45 soles, ojo, si es que lo puedo comprar en esta otra tienda que cuesta tanto? Entonces, ahí llegamos a un punto súper importante, porque estás comprando en una cadena de valor que está respetando absolutamente todas las cosas que hay detrás. Mantener una tienda no es fácil, ¿no? Como te dije hace un rato, lo más bonito de tener un emprendimiento o un proyecto, particularmente para mí, es el poder generar trabajo. Por eso te digo, acá hay demasiado trabajo. Detrás de cada una de las marcas, detrás de cada una de las cosas, hay demasiado trabajo que tú le sigues dando a más personas. Entonces, no es que simplemente estés comprando un producto o estés comprando un polo de algodón Pima sostenible o que estés comprando algo a una marca nueva porque, no sé, te está cobrando, digamos, por este top tanto. Pero esa chica que está ahí detrás ha invertido en una persona de marketing, ha invertido en un fotógrafo, ha invertido en su carrera de diseño de modas para ella misma dar a conocer los productos que tiene, ha invertido en una cierta cantidad de cosas. Y eso te hablo por una chica común y corriente. Luego te hablo de una comunidad que está en Cusco, donde no solamente estás comprando una correíta para que le quede lindo a tu perrito o a tu mascota en general, sino que también estás ayudando a 76 artesanas que tienen 76 familias detrás. ¿Me entiendes? Entonces, creo que es un proyecto al cual obviamente le tengo muchísimo cariño, al cual voy a seguir apostando por él, porque como te digo, a lo largo de todos estos 10 años han pasado muchísimas cosas que nos ha terminado dando la razón, como te digo, de alguna manera, porque los consumidores ya se están dando cuenta que el camino está hacia otro lado, que las cosas, el mundo se está contaminando demasiado, que necesitamos ser consumidores mucho más sostenibles que antes, que estamos valorando el trabajo de las demás personas. Es muy importante y es lo que siempre voy a decir, el valorar el trabajo de cada una de las personas que está detrás. Definitivamente algo que, por ejemplo, también escuché que nombraron el tema de las comunidades, ¿no? Y eso es algo que también ayer estuve en la mesa de trabajo que lo veo muy, muy importante. El tema del acceso a la educación. Algo que, por ejemplo, con Alfie lo puedo nombrar, es el tema del acceso a la información financiera, tema que yo no lo tenía, ¿no? Que es algo importantísimo de ponerlo sobre la mesa. El tema del acceso a la educación. Al momento de empezar a trabajar con comunidades, te das cuenta que definitivamente estás en lugares en los que algo que nunca me voy a olvidar, que me dio muchísima risa cuando estuve en Cusco en una de ellas, me dijeron, bueno, ya, ok, quedaba 3 horas, por acá no pasaron los incas. Entonces, claro, no hay turismo, no había otro tipo de cosas. Me dio mucha risa y me dijeron, como por acá no pasaron los incas, no tenemos acceso a esto, no sé qué, etcétera. Las chicas para poder ir a hacer un curso o, digamos, de corte confección o ciertas cosas que ellas querían estudiar como meta propia, digamos, quiero ser contadora o quiero ser otro tipo de empresa, digamos, o dedicarme a otra cosa que no sea lo mismo que hace la familia, que era como tejer al lugar al que fui, te dabas cuenta que ni siquiera podían llegar, porque ni siquiera tenían las herramientas, así sea que puedan ir a una universidad nacional o becadas, ¿cómo llegan? ¿Me entiendes? Claro. Y ese es un tema como súper importante, que ayer lo hemos resaltado tanto en el país como en la región, ¿no? De hecho, el acceso a la educación es uno de los puntos más importantes que en este foro y en este evento tan importante lo deberíamos de tener muy en cuenta, porque sin educación no vamos a poder seguir saliendo adelante. Tenemos el privilegio de, creo, todas las personas de estar reunidas acá,
hemos tenido acceso y la posibilidad de por lo menos estar educadas, estar, ¿no? Y para que esto siga creciendo, es necesario que se le pueda seguir abriendo las puertas a más comunidades, a más personas. No solamente te hablo de comunidades, sino personas que probablemente económicamente no tienen el acceso para eso, a poder seguir estudiando y poder seguir aprendiendo. Básicamente no me quiero ir por las ramas, pero No te preocupes, está perfecto. he terminado en este punto que me parece bastante importante también. Es ideal porque me parece que es difícil de pronto Sí. hacer un brief de tantas cosas, pero creo que has hablado mucho del tema de la juventud, que a veces lo joven está asociado a la inexperiencia y no tendría que ser así. Los jóvenes podemos ser formales, los jóvenes podemos ser profesionales y los jóvenes podemos aportar con esa creatividad, con esas ideas, con esas innovaciones, que es un poco lo que tú comentas. Y también me interesa mucho explorar el tema del lado de la sostenibilidad, no solamente desde lo ambiental, sino desde otros aspectos que también son importantes. Entonces, bueno, un poco para hacer el vínculo con eso, me gustaría también escuchar a Benjamín, que tiene un emprendimiento sostenible que ataca uno de los problemas principales de la sociedad actual, que es el plástico. Entonces, Benjamín, ayer que pudimos hacer este recorrido con nuestros amigos de PepsiCo y que te escuchábamos, yo escuchaba precisamente de pronto las barreras que tenemos nosotros como ecosistema para apoyar a ciertos emprendimientos en temas de innovación, en temas de investigación, en temas de tecnología para desarrollar sus propios proyectos. Entonces, eso es mucho más importante en emprendimientos que se enfocan en este tipo de materiales, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte precisamente qué debemos de hacer las instituciones para facilitarles ese camino que ya de inicio es difícil para ustedes y hacerlo mucho más sencillo, mucho más simple y mucho más positivo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá representando a la incubadora de la San Marcos. Para poder responder tu pregunta, voy a contextualizar un poco de nuestro crecimiento y cómo hemos ido avanzando durante todo este tiempo, ya que hay componentes que han sido claves para poder crecer. Uno de estos fue, bueno, nosotros somos una empresa que recupera los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos, en específico el plástico, ya que este no tiene ningún valor. No tiene ningún valor comercial y es enterrado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues la mejor gestión ambiental es ser enterrado hasta que nosotros hemos existido. Entonces, en el 2016 aproximadamente, nace por una convicción propia de nuestro equipo poder dar solución a este tipo de residuos plásticos. Y es ahí en donde nace la investigación. Luego de esta investigación nos vemos con un prototipo de material y no sabíamos qué hacer con este material que estábamos recuperando. Y pues con mis compañeros nos veíamos y decíamos, ¿y ahora qué hacemos? Necesitamos que lo que hemos desarrollado pues se exponga en el mercado, pueda tener ventas y pueda escalar. Y es ahí en donde, por ejemplo, uno de los puntos en el ecosistema es que no te financian ideas, no te financian solamente tener una idea que no haya tenido una atracción en el mercado. Es ahí en donde ingresamos a la incubadora de la universidad para poder tener una dirección, y hacia dónde atacar como primer paso. Es ahí en donde todas las oportunidades y todas las magnitudes que pueda aplicarse el material, estamos hablando de repente construcción, madera, y que son realmente posiciones muy escaladas, muy altas de desarrollo de tecnología, y que nosotros éramos pequeños, lo transformamos en una pequeña placa para mascota. Entonces, es ahí en donde el ecosistema se direcciona a un emprendimiento, a una idea que puede ir escalando. Y es uno de los puntos en donde se debe desarrollar, ¿no? Que las instituciones apoyen también ideas que pueden ser muy potenciales de crecimiento y que sí tienen un riesgo muy alto de fracasar. Entonces, el compensar, el desarrollar, el guiar hace que las ideas se puedan desarrollar. Y es así que desde haber traccionado nuestra pequeña plaquita de mascotas, pues era algo muy, muy pequeño. Pudimos redireccionar ventas, pudimos crecer y pudimos obtener un primer fondo semilla.
Pero eso no fue el único obstáculo en el camino. Seguimos creciendo como empresa, como negocio, y llega a un punto en donde como empresa uno busca escalar, busca que las ventas sean exponenciales, que te den margen de crecimiento. Y es ahí en donde en uno de estos concursos, en una de estas instituciones, dentro de los jurados, nosotros exponemos lo que nosotros estamos desarrollando y los márgenes, por ejemplo, de nuestros ingresos no son muy altos, ya que hay una cadena de valor detrás, como lo comenta Claudia. Y es en donde uno de estos jurados nos da un comentario que realmente, claro, comparando a los demás, a las demás soluciones o a las demás empresas, emprendimientos, de aplicaciones, diferentes tipos de rubros, nos dice algo que nos cambia la perspectiva de nuestro avance. Nos dice, ustedes son un bonito negocio. Es algo que realmente nos dolió como emprendedores, que busca ese crecimiento acelerado. Es ahí en donde, o sea, bueno, no llegamos a ese fondo, no tuvimos ese capital, pero nos hace replantear de cómo funciona estos capitales de semilla de crecimiento acelerado, ¿no? Ellos tienen una visión de crecimiento monetario, pero empresas como Green Deal, como Vernácula, como Alfie, no solamente tiene este componente de ventas, sino también está el componente ambiental, de impacto social. Tenemos más métricas que de repente no se pueden medir, pero tienen un impacto social más grande. Entonces, es ahí en donde el ecosistema, las instituciones deben apoyar redireccionadas. O sea, no solamente es esta empresa factura, sino también tiene un componente ambiental, tiene un componente social. Claro. Es ahí en donde las instituciones deben segmentar y dar como objetivo, sea capital para ideas, sea capital social, sea capital para impacto ambiental. Entonces, desde el 2016 que nosotros hemos estado creciendo, ha ido evolucionando el ecosistema. Nosotros lo sabemos y sabemos que estos apoyos sí están siendo redireccionados. Y es un buen avance y es lo que nosotros hemos ido creciendo. Perfecto, muchas gracias, Benjamín. Bueno, para cerrar el panel, quisiera preguntarles rápidamente con una sola frase, ¿qué consejo, qué sugerencia le darían a los emprendedores, las emprendedoras, los jóvenes que están pensando en emprender, a aquellos jóvenes que tal vez ya emprendieron y fracasaron en su primer emprendimiento, a estos jóvenes que se encuentran aquí con nosotros que tal vez nunca han pensado en el emprendimiento como una opción, como una alternativa? ¿Qué les dirían a ustedes? En una sola frase, por favor. Empezamos contigo, Benjamín. Resiliencia. Emprender no es un camino guiado. Siempre vamos a tener que redireccionarnos para encontrar un camino que nos lleve al objetivo que buscamos. Gracias. Andrea. El diálogo va a ser que Yo diría tener bien claro los objetivos, porque muchas veces hay que cambiar la solución, pero el problema sigue el mismo. Entonces, tener esta capacidad de reinventarse para poder justamente mis hijos me tienen miedo. pues crear diferentes maneras de poder llegar a una solución de un problema que estés tratando de resolver. Perfecto. Claudia. Que compartan. De hecho, esto es algo que siempre digo, compartan sus experiencias, compartan lo que ya saben, compartan sus equivocaciones para que las personas que están empezando a emprender puedan saber por dónde sí ir, por dónde no ir. Y lo más bonito de todo, al momento de decir la palabra compartir, es que empecemos a crear empresas que tengan un trasfondo de ayuda a las demás personas, sea comunidades, sea ambiental, sea lo que ustedes quieran ayudar. Creemos empresas que al momento que tú crezcas, todos crezcan. Pensemos en eso, o sea, mi crecimiento, pero crecimiento de los demás también, un crecimiento compartido. Perfecto, gracias, Claudia. Débora, por favor. Yo les diría mentalidad. Confíen en su potencial, van a haber muchos retos, nunca vamos a saber todo,
pero así como lo han demostrado ellos tres, se puede, ¿no? Y se puede transformar la sociedad alrededor. Desconfíen en su potencial. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos. Les agradezco a ustedes, les agradezco a los panelistas, a las personas que nos acompañaron a través de la transmisión, a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y especialmente les invito a ver el emprendimiento como una opción. El emprendimiento es un motor para tomar la responsabilidad de un futuro que queremos construir y no un futuro que queremos heredar. Moldemos nosotros mismos los cambios que deseamos ver en nuestras sociedades. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.